Si usted instaló el gestor de base de datos, como yo le indiqué anteriormente, utilizando el App Store, en Google, cuando tú abrías un navegador y colocabas aquí la palabra localhost, te iba a salir esta aplicación. Es una aplicación que está desarrollada en un lenguaje de programación que se llama PHP, el cual nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones web. Y para yo poder visualizar esto, yo debo utilizar otro software, que es el que me permite a mí convertir mi máquina en un servidor web, la cual me le va a permitir a los usuarios poderse conectar a ella y poder visualizar aplicaciones web que se hayan instalado en la máquina. Entonces, cuando usted descargó el programa, este programa, yo le dije que iba a instalarle, por ejemplo, Apache. Es un software que viene incluido en este paquete que usted descargó y le va a convertir de manera gratuita su computadora en un servidor web. ¿Ven? De manera que tú vas a poder tener acceso a aplicaciones web instaladas en esa computadora. Si tú no tienes un servidor web instalado en tu computadora o en tu servidor, tú no vas a poder conectarte a ellas para visualizar las aplicaciones web. Tienes que auxiliarte de un servidor, de un software, que en este caso te convierte tu máquina, por más sencilla que sea, te la convierte en un servidor web. Luego el MySQL, que es el gestor de base de datos que nosotros vamos a estar utilizando, y te instala la aplicación PHP MyAdmin, que es la que yo estoy utilizando ahora, esta que está aquí. Esta es un poquito antigua, la que usted instala es un poquito más moderna, se instala la 8.6, pero de igual manera usted le hace clic ahí y te va a pedir un usuario que es root y la contraseña que tú le hayas asignado en el proceso de instalación. Nada, luego en el proceso de instalación te va a pedir un correo electrónico, tú le vas a colocar tu correo y le va a dar siguiente. Esta es una manera de cómo tú puedes tener acceso a dicho gestor de base de datos. Y aquí tú vas a poder ver las bases de datos que están creadas y entre paréntesis te va a presentar las cantidades de tablas que tiene dicha base de datos. En esta que está aquí yo tengo 243 tablas. Eso va a depender de la magnitud del software. Ese pequeño software yo tengo, como usted puede ver, 243 tablas y sigue creciendo. Un software puede tener 500, 1000 tablas, dependiendo de los módulos que tú manejes en él. Bien, pero también nosotros creamos, si mal no recuerdo, creamos una base de datos que se llamaba colegio, creo que era, ¿no? Vamos a ver. Colegio, mírala ahí. Creamos colegio y tiene aparentemente tiene una tabla dentro que la creamos y esa tabla se llama estudiante. Si yo vengo aquí y le doy a la estructura, puedo visualizar la estructura de lo que yo creé. Tengo la ID del estudiante con un tipo de datos que ya lo conocemos, que es entero. Tiene un auto increment para que vaya incrementando el número de acuerdo a como. Bueno, eso es un algoritmo interno. Cuando tú lo pones auto increment, es un algoritmo interno que tú le especificas al gestor de base de datos para que él se empodere de la secuencia del código. De hecho, tú ni siquiera tienes que enviarlo. Y también tú le marcas que va a ser clave primaria. La clave primaria, eso indica que ese código que se genera ahí no se va a poder duplicar. Si tú lo puedes ver aquí debajo, dice primary key ID estudiante. Tú le puedes quitar el primary key y lo puedes modificar. Pero también existe otra manera donde tú puedes tener acceso a dicha base de datos, que es por ejemplo a nivel de código. Pero eso no lo vamos a usar aquí, lo vamos a usar en la materia de base de datos, que se hace esto. Porque tú entras aquí a command line, pones tu contraseña, le das un show databases y tú vas a poder visualizar todas las bases de datos que tú tienes creadas. Si tú quieres seleccionar una, como aquí no se puede dar clic porque a nivel de código tú tienes que utilizar el comando use, que es un comando que se utiliza para tú seleccionar una base de datos. Entonces tú dices colegio, pone el punto y coma, que en este caso es el delimitador que delimita dicha línea de código, le da enter y ya dice database change, como que ya cambió a la base de datos que tú elegiste y ahora tú puedes trabajar con colegio. Si tú le das por ejemplo un show table,
Entonces tú puedes visualizar las tablas que tú tienes creadas. Tenemos la tabla que se llama estudiante. Si tú escribes describe, el comando describe te permite a ti como visualizar la estructura de la tabla, cómo fue creada. Describe estudiante, tú puedes visualizar la estructura de cómo se creó la tabla. Todo lo que yo hice ahorita a nivel gráfico, yo lo puedo visualizar aquí o lo puedo chequear a nivel de código. En la materia de base de datos que ustedes dan, nosotros lo hacemos todo a comando, a código, nada gráfico. Entonces también yo puedo visualizar si tiene algún dato dentro. Yo puedo utilizar el comando select, lo vamos a utilizar muchísimo. From estudiante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es seleccioname el asterisco todo el contenido de la tabla estudiante. Si tiene algún contenido, podemos notar que tenemos dos tuplas, dos registros. ¿Ven? Parece que estuvimos haciendo práctica en ese sentido. Bien. Entonces ya si tú tienes tu base de datos, es un sistema que está corriendo ahí. Y una base de datos no es más que un contenedor donde podemos almacenar grandes volúmenes de información, ¿verdad? Entonces ¿qué sucede? Es un sistema que está ahí con las bases de datos para guardar la información. Entonces yo me conecto a él y introduzco los datos, puedo programar procesos, procedimientos dentro de la base de datos también. Cosa que no la vamos a hacer aquí porque esta materia no es de base de datos, sino que estamos dando unas pinceladas sobre base de datos porque realmente para poder hacer la tarea final tienen que auxiliarse de un gestor de base de datos. Bien, conociendo esto entonces, ustedes deben saber que nosotros necesitamos elaborar una clase que me va a permitir a mí conectarme a la base de datos. Y esa clase debe estar auxiliada de algo que se llama driver. Los gestores de base de datos, las compañías que desarrollan los gestores de base de datos también desarrollan driver para poder hacer la conexión. Por ejemplo, si tú elaboras, por ejemplo, si tú trabajas, vamos a suponer con un gestor de base de datos, en este caso, por ejemplo, SQL Server, tú puedes utilizar algunas propiedades del sistema operativo para tú poderte interconectar con la base de datos. Como este es un gestor de base de datos open source y no es perteneciente a ningún sistema operativo per se, lo que sucede es que ellos crean un driver para cada plataforma, por ejemplo, bueno, para toda la plataforma para hacer la conexión. Entonces ese driver lo que tiene la sintaxis, las estructuras para permitirte a ti que desde el software que tú estás elaborando poder llegar hasta la base de datos, para elaborarte como una especie de canal, como un puente, como un túnel entre el sistema, porque si por ejemplo el sistema puede estar aquí y la base de datos puede estar en Japón. Entonces el driver lo que hace es que te establece como el enlace para que tú puedas llegar hasta, desde tu software hasta tu base de datos y crea como ese túnel ahí para que los datos puedan pasar. Obviamente tú tienes que configurarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que tengo el drive aquí. Vamos a hacer una carpeta aquí dentro de nuestro proyecto que se llama colegio IM, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una carpeta, vamos a hacer aquí afuera que se va a llamar, por ejemplo, librería. Y yo voy a estar colocando acá algunas librerías que yo voy a ir utilizando durante el desarrollo del software. En este caso yo voy a utilizar la librería de conexión. Esa librería tú la puedes encontrar en la página de Oracle. El driver, perdón, yo lo tengo acá, creo que lo tengo en varias aplicaciones. Déjame ver si la tengo por aquí. Ok, mira ahí. Esta, por ejemplo, MySQL Connector Java 5.1.16 Bean. Ese es como el driver, es una clase que viene siendo como el driver que va a permitir establecer la conexión con el gestor de base de datos y la aplicación. Entonces yo la voy, como la tengo aquí, yo se la voy a pasar luego a ustedes. La voy a copiar en mi carpeta que se llama Colegio IM
y le voy a introducir aquí en la librería. Bien, entonces, ¿cómo yo le hago entender al sistema? ¿Cómo yo le hago entender al NetBeans, al IDE, conjuntamente con el lenguaje de programación, de que ya yo he adoptado el tema de este driver, de esta librería que funciona como driver? Y yo vengo aquí, voy a la aplicación que nosotros hemos estado creando, que se llama, ¿cómo que se llama? Colegio IM. Vamos a ver si lo encuentro. Mírala aquí. Entonces yo voy aquí donde están las librerías y le doy un clic derecho y le doy donde dice Add Hard Folder y la busco donde yo la puse. Yo la puse fue en Colegio OIM. Entro a librería y mírala ahí, la selecciono y la agrego. De esta manera tú la acabas de agregar a tu proyecto. La acabas de agregar a tu proyecto como librería para que te pueda establecer el enlace. Pero para eso tú debes hacer una clase. Aquí, por ejemplo, en colegio, yo voy a crear una clase que se va a llamar conectar. Y yo le voy a dar, por ejemplo, clic derecho, new, y le voy a poner Java Class, va a ser una clase, y esa clase se va a llamar conectar, ok, se va a llamar conectar, y dicha clase yo la voy a configurar, le voy a explicar. Hay que crear una variable tipo conexión, la cual yo la voy a hacer pública dentro de esta clase, y como esta clase pública en el proyecto, yo voy a poder hacer referencia a dicha variable de cualquier punto dentro del proyecto. Como yo tengo aquí la clase conectar, ¿verdad? Mírala ahí, y es un objeto que yo estoy creando dentro del proyecto. Ese objeto es público dentro de mi proyecto, de manera que yo puedo hacer referencia a ese objeto que se llama conectar, y por consiguiente yo puedo visualizar las informaciones que se encuentran dentro de esa clase. Yo tengo aquí un pequeño código ya establecido para nosotros poder agilizar en el procedimiento y poder ganar tiempo. Yo lo voy a agarrar, lo voy a copiar aquí y se lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, ustedes saben que en la parte de aquí arriba, en este espacio aquí se colocan las librerías, que ya ustedes lo saben, las librerías que se van a importar. Esta librería consiste el Java.sql. De hecho, ya yo le mandé algo, unos videos que le hablan de todo lo que le estoy comentando aquí ahora. Pero nada, en este caso, cuando yo pongo java.sql.asterisco, lo que estoy haciendo es diciéndole que me importe todas las librerías concernientes a lo que es SQL, a lo que es la gama de SQL, que permita hacer un update, delete, insert, todo lo que tenga que ver con la familia de SQL. Bien, entonces lo otro es, por ejemplo, ustedes saben que nosotros necesitamos tener, por ejemplo, para el tema de la mensajería y los cuadros de diálogo que van saliendo, esta es la Java.swing punto asterisco, es para que me traiga, para que permita todo lo que tenga que ver con asuntos de mensajería, los cuadros de diálogo, eso que nosotros programamos a veces. Y yo le enseñé en una clase anterior que, por ejemplo, para validar campos, si está vacío, los cuadritos que salían, esa librería va a permitir eso. Entonces, la clase se llama conectar y es una clase pública. Como decía anteriormente, es una clase que yo puedo hacer referencia a ella desde cualquier punto dentro del proyecto, y por consiguiente yo puedo heredar el contenido que ella tiene adentro o saber lo que tiene ahí, verificarlo. Entonces estamos creando, por ejemplo, una variable tipo conexión llamada connect y la estoy declarando nula. O sea, cuando yo le declaro nula, es, por ejemplo, ustedes recuerdan el concepto que yo le enseñé en C++, donde nosotros agarrábamos las variables y las inicializábamos con 0.
porque ustedes saben que las variables vienen desde la memoria y pueden heredar algún dato, algún valor. Entonces, para nosotros descartar cualquier posibilidad de tener un resultado erróneo producto de que me herede un valor por ahí, yo le asignábamos 0. Es lo mismo aquí. Entonces nosotros inicializamos dicha variable nula. Bien, entonces aquí comenzamos nosotros con el procedimiento de conexión. Existe algo que se llama try, y espero que ustedes sepan que yo les dije a ustedes que tienen que comenzar a estudiar inglés. Try, eso es como tratar. Trata de hacer esto. Esto es una combinación que se hace con try y catch aquí abajo. Date cuenta, esta llave con esta llave, try, catch. Trata de hacer esto. En caso de que haya una dificultad, que exista algún problema, pues entonces exprésamelo en un mensaje aquí. Y va a salir entonces la excepción, el cuadro de diálogo con el mensaje. Entonces te va a salir el cuadro, o sea, este es el error, el producto del error que te va a presentar el mismo sistema, te va a decir cuál es el error y te lo va a presentar entonces en un JOcean panel aquí, diciéndote error y el valor del error, que es la información que te va a decir el sistema cuál es el error, si fue por ejemplo porque no encontraste el servidor, porque se apagó por alguna razón, y tú te lo vas a decir en inglés. Bien, y aquí ya para que tú retornes el resultado de la conexión. Pero bien, aquí por ejemplo, esto para, por ejemplo, recuerden lo que le hablé del driver. Aquí tú haces referencia a este driver que nosotros utilizamos. Cuando tú pones, por ejemplo, la instrucción class.formName y entre paréntesis pone este texto que está aquí dentro, tú estás haciendo referencia al driver que nosotros instalamos acá. ¿Recuerdan? Bien. Bueno, entonces aquí cargamos el driver que vamos a utilizar. Entonces aquí en la variable connect yo voy a heredar todo lo que me manden para luego yo interactuar con la base de datos. El manejador que va a obtener a tener todas las informaciones de la conexión, haciendo referencia a JDBC, eso también tiene que ver con el driver que estamos utilizando aquí. 2 puntos, // entonces yo mando la ruta. Esto es lo que se llama, lo que más bien se conoce como un connection string. Connection string es interesantísimo, este tipo de conexión. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en lenguajes de programación orientado a la web, donde yo elaboro un archivito parecido a este. Lo bueno es que cuando tú haces programas orientados a la web, básicamente tú corres todo dentro del servidor, y como la gente se conecta, todo el mundo se conecta al servidor, está local, y yo no tengo que estar haciendo referencia de que para otro lado, a menos que yo lo utilice. También puedo utilizar un concepto muy importante que se utiliza, por ejemplo, JSON. Aquí en Java también se usan JSON. Bueno, el tema aquí es que en el connection string yo le estoy mandando la ruta y te manda, por ejemplo, el nombre del servidor. En este caso es localhost. Pero si fuera un servidor remoto o un servidor en la red, yo debería colocar aquí la IP de esa computadora. ¿Qué es un IP? Bueno, eso lo trataremos en otras materias. Por lo pronto, como usted le puso al servidor, cuando estaba instalando cuando usted estaba instalando el AppServe y le pedía el nombre del servidor, yo le dije a usted que le pusiera localhost, porque lo vamos a utilizar acá. Luego, 2 puntos, debo colocar el puerto, el 3306, que se lo mencioné anteriormente, y luego debo colocar el nombre de la base de datos, y el nombre de la base de datos dijimos que se llama Colegio OIM, ¿no era? Vamos a entrar aquí a ver. No recuerdo cómo que se llama Colegio. Entonces vamos a quitar esto porque se llama Colegio. Entonces yo tengo un usuario de prueba que se llama root y una contraseña que se llama root para asuntos didácticos, para dar clases. Ya a los clientes yo le pongo una mega contraseña, ¿verdad? Porque es vital tú proteger la base de datos con una contraseña. En este caso yo le pongo root. Bien. Entonces este archivito lo que va a elaborar y me va a permitir establecer la conexión. Si yo quisiera saber si se está conectando, pues entonces yo voy a activar un pequeño letrerito. Ese letrerito me va a decir si se conecta. ¿Verdad? Si se conecta. Entonces yo voy a invocar la conexión, o sea, voy a establecer el enlace desde mi aplicación hacia la base de datos y yo voy a verificar si se está conectando.
Si se conecta, va a salir ese mensajito. Si no se conecta, me va a dar un error, que me lo va a presentar aquí abajo con este otro mensaje. Ok, entonces nosotros estuvimos trabajando con un pequeño programita que hacíamos algunos cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar el formulario que estábamos trabajando, que era cálculos matemáticos, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Yo voy a crear un constructor en el cual me va a permitir a mí establecer la conexión hacia la clase conectar, y al mismo tiempo yo voy a poder obtener las instrucciones que se le están mandando a la base de datos, y mediante la conexión que yo establezca desde aquí hacia allá, yo voy a poder enviarla, ya sea por ejemplo un insert, un delete, un update, lo que sea que yo mande, lo voy a estar capturando aquí en la aplicación mediante el constructor, lo va a agarrar, y entonces como él también conoce la ruta por donde lo va a mandar, se lo va a mandar a la clase. Entonces la clase va a estar esperando todo lo que coincida con esto, que sea servidor, base de datos y la usuario y contraseña. Entonces también yo debo hacer referencia a qué tabla es que yo voy a realizar la operación que yo quiera. Entonces aquí debajo, miren, en la parte del código yo puedo crear el constructor lo voy a hacer como si fuera público, para que de que inmediatamente se inicialice el formulario, automáticamente establezca la conexión. Bien, entonces yo puedo crear variable pública aquí, mira ahí donde está todavía, que se lo especifiqué en un momento. Y también si yo me coloco por ejemplo aquí, esa llave es la última que cierra allá abajo, también yo me puedo colocar allá abajo antes de la llave y puedo crear variable pública aquí en esta parte de abajo, de manera que si yo coloco esto aquí, este constructor, ¿qué es lo que está haciendo? Como es público, yo lo que estoy haciendo es que la variable cc va a heredar todo lo concerniente a lo que es la clase conectar, de manera que cuando yo haga referencia dentro del formulario a cc, estoy hablando con conectar y no tengo que estar estableciendo de que conectar, hacer una sintaxis tan larga, sino que simple y llanamente yo voy a estar poniendo en cc todos los atributos, todo el contenido de conectar, de manera que cuando yo hablo de cc estoy estableciendo la conexión hacia la clase conectar, para que de ahí él me lleve hacia la base de datos utilizando el gestor de base de datos. Bien, entonces aquí esta variable que se llama conexión, mediante cc, yo aquí lo que estoy haciendo es que estoy creando una variable que se llama cn, que es como conexión, la cual voy a utilizar en la sintaxis que yo voy a usar en el momento de ejecutar el proceso dentro de mi programa. Vamos a suponer, si yo quiero guardar un dato, si yo quiero eliminar un dato, si yo quiero modificar un dato, la sintaxis que yo haga, yo tengo que escribirla, y entonces esta variable que se llama cn es la que va a obtener esa información para luego pasársela a la clase conectar mediante cc. Parece un trabalengua, pero cuando vamos a poner en la práctica, ustedes se van a dar cuenta que no es tan complicado. Además, ustedes van a poder copiar el código.
Si ustedes se dan cuenta, cuando yo corro la aplicación me está diciendo que yo me he conectado a la base de datos. ¿Por qué lo hace? Porque cumplió con todos los requerimientos. He cumplido con todos los requerimientos y ya yo he establecido un enlace, he establecido un canal con mi base de datos y mi aplicación. De manera de que ya yo puedo insertar datos, modificar datos, hacer un sinnúmero de cosas. Lo hago antes de abrir el formulario, o también tú lo puedes hacer en el momento que tú desees establecer la conexión. Tú puedes estar trabajando en la aplicación y cuando tú quieres guardar un dato, entonces tú llamas a la conexión, te conecta y envía y la desconecta. ¿Ven? También es una manera de hacerlo. Pero a mí no me gusta mucho esa, porque en cada código tengo que estarlo llamando. O sea, si voy a modificar tengo que estarlo llamando, si voy a insertar tengo que estarlo llamando. Si tengo que, bueno, yo lo que hago es que lo llamo y elaboro la conexión, y cuando yo necesito hacer algo, ya la conexión está hecha, lo mando. Bien, hasta este punto ya hemos visto que con este código aquí debajo, con esta clase elaborada, tiene una, creo que tiene una llave por ahí abajo. A ver, así ver aquí. Con esta clase que tenemos acá, podemos establecer la conexión a la base de datos. ¿Qué tú debes tomar en cuenta? ¿Qué tú debes tomar en cuenta? De que debe escribir el código correctamente. Debe tener el driver, primeramente, debe tener el driver, que se lo voy a pasar aquí en la parte de las librerías, ya lo hicimos. Debe tener el nombre del servidor establecido correctamente, o la IP de la computadora. Debe tener claro lo que es el nombre de la base de datos, y debe tener claro el usuario y la contraseña que tú estableciste en el momento de instalación del gestor de base de datos. ¿Qué otra cosa debe tener claro? Que aparte de esto, tú debes haber creado la base de datos en el gestor de base de datos, como lo hicimos. Ya tenemos la base de datos, y dentro de la base de datos tenemos la tabla estudiante, de manera que ya hemos creado la conexión. Y ahora, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Hacer una clase la cual un determinado grupo de información yo pueda insertárselo, que pueda insertárselo a las tablas, ¿ok? Un momentito. Lo primero que yo tengo que hacer es, miren, esto normalmente se puede hacer así como se lo voy a enseñar. Desde el formulario tú puedes grabar, pero también no puedo ser egoísta y enseñarlo a la ciega. Existe otro mecanismo que es una cosa que se llama Store Procedure, o procedimiento almacenado, que tú creas un programita dentro de la base de datos y tú lo llamas con un comando que se llama call y el nombre del procedimiento, y mediante variable tú le pasas los datos y él automáticamente almacena. O sea, se programa más en la base de datos que en el mismo este asunto, la interfaz gráfica, el formulario. Pero como no somos una materia de base de datos, ¿verdad? Vamos a hacerlo en el formulario. Pero no se puede ir de aquí de que ciego que nada más en el formulario. Para si le dicen por ahí, se puede crear un procedimiento almacenado, un programita dentro de la base de datos donde yo lo llamo y por parámetros con variables le mando las informaciones y él se encarga de insertar en la tabla. Ok, pero no lo vamos a hacer así en este caso, porque tendré que entrar en temas de base de datos, profundizar y ir dando la materia. Bien, entonces yo voy a diseñar viendo mi tabla que tiene el código y es autoincrement. Ni lo voy a mirar para el tema de la inserción porque ya el algoritmo propio del gestor se encarga de eso. Voy a ver que tengo nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento. Voy a hacer una clase donde yo voy a almacenar los datos. Te aplico ahora para poder avanzar.
La voy a colocar por acá. Bueno, debo crear los campos primero, ¿sí o no? Vamos a crear los campos. Vamos a olvidar un poquito de esto que está aquí. Vamos a ocultarlo esto, ¿verdad? Ponerlo ahí. Vamos a hacer un nuevo panel. Y yo voy a poner algunos campos. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí con el text field. A mí normalmente me gusta colocarle los nombres de las variables en el formulario, el mismo nombre que tiene allá en la tabla. Entonces el primero es ID estudiante, ¿verdad? Le voy a quitar ese label y le voy a colocar un label. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el código de estudiante o código, ¿verdad? Entonces vamos a poner el nombre y aquí nombre, apellido, y aquí apellido. ¿Qué otro campo que llevaba? Sexo, sexo y fecha de nacimiento. Sexo y fecha de nacimiento. Entonces fecha, nada, así fue. Ok. Entonces ahora voy a crear el, ¿cómo se llama? La clase que me va a permitir a mí, o método, conectarme allá. O sea, conectarme no, ya yo estoy conectado, guardarlo. Entonces aquí voy, se llama así, atiendan acá. Voy, guardar datos, extraen. Recuerden, trata de hacer esto. Voy a crear una variable tipo string, la cual va a almacenar la cadena completa de la información que yo voy a mandar para allá. Digo, SQL, en este caso yo le puedo poner María Josefa, lo que yo quiera ahí, va a ser igual a, entre comillas, insert into, inserta en la tabla estudiante, ¿no es? No es estudiante, se llama la tabla. Entonces tengo aquí el primer campo, non es, recuerden que el ID lo va a hacer automático. AP es, ¿qué más? Sexo, ¿no era? Y fecha nacimiento. Ahí están los campos. Cierre paréntesis y pongo los valores. Value, creo que hay un video que yo hice aquí donde yo inserté datos directamente de la base de datos utilizando esta misma sintaxis. ¿Qué voy a hacer? Los valores. Aprendan a hacer este truquito, miren, para que no se pierdan. Miren cómo es. Pongo comilla, comilla simple, comilla, comilla doble, más, y dentro pongo el campo. Por ejemplo, non es punto get test. Ok, vuelvo otra vez. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Ah, no. ¿Y ella cómo que se llama? Ok, perfecto. Entonces nombre. La otra, atienda. Lo voy a borrar para que vea que fácil vea. El otro es comilla, comilla simple, comilla, comilla doble, más, y el campo. Apellido, fue que le puse la otra. Punto get test.
paréntesis. Luego voy a poner que el sexo y la fecha de nacimiento. Esto que está aquí es que él concatena cuando yo doy enter para que el código siga hacia abajo. Tú verás, yo lo voy a alar, si lo tuviera aquí, si lo tuviera acá, sería así que iría. Le doy un enter y él concatena abajo. ¿Ve? Me concatena, pone el signo de más aquí. Recuerde que aquí se concatena con el signo de más. La línea de arriba con la de abajo, velo ahí. Entonces aquí voy a poner fecha no es fecha nacimiento y ya terminé ahí. Esto no va. Cierro el paréntesis del value y cierro la comilla que puse al principio aquí. Entonces hay un método que se llama prepare statement. Prepare statement es, por ejemplo, que este método va a permitir adoptar las informaciones que tú vas a obtener mediante esta instrucción en la variable que se llama SQL para mediante la variable CN que le hablé ahorita, que es la que establece, coge la información para mandarse la conexión, esos datos agarren y bajen allá a la base de datos. Entonces me está pidiendo aquí la librería, le doy que sí, aquí, y le doy que sí aquí. Entonces atiendan, esto si yo quiero lo puedo quitar, esto que está aquí, esto no es relevante, esta parte, pero lo voy a dejar, esto pues si me da un error o algo, bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces yo debo hacer un botón, en este caso que se llame guardar, lo voy a poner por aquí, le voy a llamar guardar. Bien, entonces en guardar yo voy a copiar la librería que se llama la clase que hicimos que se llama guardar datos, pero tú sabes que viene un tema de validación que si o qué. Entonces yo hago un comando que se llama truncate table. Por ejemplo, truncate table. Hay un comando que se llama delete. Ese es para borrar información de la tabla. Por un comando que se llama truncate table. So borra toda la información de la tabla y la reindexa. ¿Ven? La reindexa. Bueno. Entonces yo le voy a dar un truncate table a la tabla para borrarla completamente. ¿Cómo se hace eso? Aquí en la base de datos yo hago así. Truncate table estudiante. Él la borra completamente. Si yo le doy por ejemplo un select asterisco from estudiante, está vacía, no hay nada, ¿verdad? Si vengo aquí y le examino, no hay nada, está vacía, ¿ven? No hay nada. Entonces vamos entonces a coger nuestra aplicacióncita, le vamos a dar run file, dice que se conectó, voy a poner aquí por ejemplo el nombre, ¿cómo te llamas? Ari. Recuerde que autoincrement lo va a hacer por ti, te lo he dicho como 3 veces ya. Autoincrement, el gestor lo hace por ti. Ari, así, Aris. Con Y. Ari qué? Sin eso. Ari Rosario. Problema tú, hombre. Rosario. Macho men, ¿verdad? No había problema. Bien, hay un objeto aquí. La tabla tiene que el dato se lo tenemos que mandar en inglés, pero luego yo le voy a enseñar con un objeto que tú lo puedes poner en español y él automáticamente lo cambia para mandárselo en inglés. Vamos a ponerle el año. ¿Tú naciste qué año? 1994 guión mes 8 día. Le voy a dar a guardar. Si explota, me dice un error aquí abajo. Si no, va a decir datos guardados y no va a poner nada rojo ahí abajo.
Le damos aquí. Dijo datos guardados. No veo nada rojo aquí. Vamos a la tabla. Select asterisco from estudiante. Ya está ahí dentro desde la aplicación. Ahí no se deja duele, ¿no? Y también si lo chequeamos por aquí en la parte gráfica, míralo ahí. No, que tú se eres viejo. Cuando a mí me enseñaron eso, yo no, ya está, estoy cerca. No hay que hablar, ¿no? Nada más me falta buscarlo, modificarlo y volverlo a poner allá. Casi, ¿no? Después de ahí, el límite lo tiene usted aquí. Bien. Entonces, yo necesito que ustedes me hagan el ejecutable. Por ejemplo, si yo hago vamos a hacer el ejecutable. Le doy aquí, pa. Y el examen de hacer, porque Ya lo hizo. Ya lo hizo, vea. El cliente. Colegio, ¿qué se llama? Véalo ahí. Esa es la aplicación, vea ya. La aplicación va a ir corriendo. Vengo aquí. Se conectó. Eso se lo vamos a quitar porque eso aburre sí, después. porque eso como que no. Viene aquí. ¿Cómo te llamas? Con Y o con F. Apellido. Jenny Méndez. Masculino, segundo mismo. Fecha de nacimiento. 16 de noviembre. Año. 88. ¿Qué me que viene? No, está relajando. Cae viernes, por cierto. Le voy a dar aquí. Ustedes saben, tarea de ustedes, tienen que limpiarlo después que guarde, porque yo no lo limpio. Validar que los campos no estén vacíos. Datos guardados. Y que te dije estaba bien. Cuando voy allá a la tabla, donde ya lo cerré. Localhost, entro aquí. Busco colegio IEM, colegio. Te visualizar los datos de la tabla en el programa. Claro, pero cálmate fiera, un paso a paso. Estudiante, examinar. Mira ahí, Jennifer. Ve, si lo hago por aquí, por el command line, use colegio, ¿verdad? Select asterisco from estudiante. La que. Se acerca la pasta. Ok, ¿qué van a hacer? No, usted se lo va a ganar. Hasta este punto, oiga, todo el mundo tiene que venir con eso hecho así, conectado, insertando datos y validando el campo, que si hay uno que está en blanco no pase. ¿A cuándo, pues, más? Para el jueves. Para el jueves. Ok. Para el jueves, bro. ¿Se qué? Para el jueves se complica. No me vea con ese cuento, vea. ¿Usted quiere ser ingeniero? ¿Usted quiere ser ingeniero? Tras la noche, sí. ¿Está claro con eso? Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Vamos a grabar los dos videos.